En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, padres, queridos en el Señor, paz bien.
comenzamos esta catequesis descansada del hecho más importante de nuestra salvación. Hemos vivido esa soledad de la parte de Jesús, pues después de la celebración de la pasión del Señor, Cristo no estaba presente en nuestros sagrarios, pero Jesús no nos abandone, cumple su promesa y al tercer día resucita del lugar de los muertos. Se avanza para apuntar la salvación con la conversión del corazón, y de esa manera trabajamos en la naturaleza de nuestra vida, nos enseña el camino que puede llevar nuestra trascendencia. Nuestros ojos no pueden quedarnos en nuestra sola naturaleza, deben de pasar por lo que nuestros sentidos pueden adecuar a nuestra vida, puede alcanzar los signos de la ciencia, de la mejor de cada día, y toda la naturaleza que Dios une en nuestra salvación, todo ser salvado, entra en la mejor de Cristo resucitado, profesión organizada por las autoridades de la sociedad, colaborando con la sociedad. Entra en la plaza ahora la cofradía acompañado de tres reos de Nuestra Señora, cofradía la Virgen de los Dolores, pasando por el tercio de San Juan, que quieren acompañar también al Señor resucitado en esa alegría, en ese gozo de este día pascual. Hemos celebrado esta noche la vigilia pascual, ese gran misterio de nuestra fe, ese gran misterio de nuestra trascendencia. No podemos quedar en lo meramente perceptible por nuestros oídos, por nuestros sentidos, sino que tenemos que trascendernos más allá de lo que nuestro ser puede alcanzar. Porque Dios es todopoderoso, Dios trasciende todo lo humano, todo lo material, y en su gran benevolencia, en su gran misericordia, nos revela al Hijo de Dios, al Mesías esperado, aquel que tantas gentes esperaban y que ha alcanzado su plenitud, su fe cenit en el ara de la cruz. María Magdalena, que ante el descubrimiento de su divinidad de la valoración de Jesús, le dice y respeta su divinidad de persona, en ese mismo momento encuentra sentido a su vida. Con ello traerá consigo un reconocimiento. Es María Magdalena la que derrama un perfume caro y la que hace suyo el dolor del Señor, y es la persona que se pone en camino muy de mañana para embalsamar el cuerpo de Jesús y descubre que el Señor había resucitado. Es una maravilla.
Entra la reina con una belleza engalanada como una novia al encuentro del Señor. Se va a producir ese encuentro glorioso. María se va acercando poco a poco. Cristo sale a su encuentro. Es María Magdalena la que acompañaba a María Santísima. Ella misma, es un subconsciente, tendría presente esa resurrección del Señor. Creía en las palabras de su Hijo. La palabra había tomado forma en su seno virginal. La palabra había salido al encuentro de aquellas clases marginales, de aquellos que necesitaban la bondad y la misericordia de Dios. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, se está produciendo ese encuentro glorioso, ese momento de gracia, ese momento de luz que el mismo sol está iluminando. Y mientras se produce ese encuentro glorioso, la banda de Agarimo nos va a interpretar el himno de la alegría, himno de gracia, himno de gloria, himno de vencimiento y victoria. Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado. Un aplauso al Señor nuestro Dios presente en nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.